Bendiciones a todos los que en esta ocasión nos están escuchando en diferentes lugares. Transmitimos un mensaje más para gloria y honra de nuestro Dios. En esta ocasión quiero dar el tema cómo caminar con Dios en fe. En estos tiempos en que estamos viviendo, necesitamos actuar en fe, porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues el tema de hoy, enfocado en cómo caminar con Dios en fe, tiene como propósito dar aliento, alentar su corazón, alentar su vida, alentar su estado de ánimo para que sigamos adelante. El propósito de este mensaje es que los oyentes sean motivados a caminar con Dios, poniendo en práctica la fe, tomando en cuenta que actuamos en fe cuando agradamos a Dios. Puesto que Dios tiene todo bajo control, caminemos con Dios ahora en fe. En estos tiempos necesitamos actuar en fe. Caminar con Dios es un tema importante porque ya en alguna ocasión hablábamos sobre los beneficios de caminar con Dios. Pero ahora quiero enfocar el tema sobre cómo caminar con Dios en fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 11, ahí encontramos la disertación para el tema de hoy. Y el ejemplo lo encontramos en Abraham. Abraham, que se le llama el padre de la fe. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar donde había de recibir la herencia y salió sin saber a dónde iba. Caminó como extranjero hacia la tierra prometida, porque esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham caminó con Dios, y por haber caminado con Dios, Dios lo premió con ser ahora el padre de la fe. ¿Cómo Abraham pudo caminar todo ese proceso de su vida, desde que comenzó su peregrinación de Ur de los Caldeos, luego llegar hasta otras tierras, donde él llegó a la tierra prometida? Por supuesto, él fue el precursor o el que sirvió de base para que se estableciera la generación de patriarcas que al día de hoy son historia en el conocimiento, tanto en el pueblo cristiano evangélico como también en el pueblo judío. El pueblo judío tiene un gran estímulo, un gran enfoque sobre Abraham como el padre de la fe. Pues todo lo que vemos aquí en esta historia de Abraham es que él caminó en fe, caminó con Dios, pero no solo caminó con Dios así por hacerlo normalmente, sino caminó en fe, porque siempre Dios le decía, vete de tu tierra, de esta tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y siempre él caminaba en fe. Por eso es que fue próspero, porque caminó en fe. La vida entonces cristiana debe ser de fe. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante para agradar a Dios. Si queremos nosotros ver cosas grandes y agradar a Dios, tenemos que actuar en fe, creerle a Dios. Tenemos que entregar nuestro futuro en las manos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos entregar nuestro futuro en las manos de Dios, porque cada día la situación en que se está viviendo es bastante difícil, no imposible, porque Dios está con nosotros, pero sí se pone difícil cada momento. Cada día oímos de muchas cosas que están sucediendo
en el mundo entero noticias alarmantes de todo lo que está pasando. Entonces, ante todo esto que está sucediendo, nosotros necesitamos caminar en fe, seguir adelante y creer a Dios en fe. Bien, entonces, para caminar con Dios en fe, ¿cómo caminar con Dios en fe? Una de las características o una de las condiciones para que nosotros logremos incrementar nuestra fe es caminando con Dios de forma activa de la fe. Y alguno dirá, pero es que yo no sé qué es eso de la fe. Bien, pues los tres aspectos que quiero mencionar ahora para que nosotros podamos caminar con Dios en fe. Número uno, tenemos que hablar de fe. Deuteronomio 30:15 dice: mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida o la muerte. Escoge pues el bien o el mal. Y en Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: yo pongo delante de ti la muerte y la vida, y la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Escuche bien. Entonces dice en Proverbios 18, 21 que la muerte y la vida está en el poder de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hablar de fe. Esto es como cuando usted en casa hablan de comida. ¿Qué pasa si frecuentemente están hablando de comida y comidas pues sabrosas, comidas con condimentos, comidas que a usted le gustan? Si habla tanto de ese tema de la comida, ¿qué va a pasar? Pues le va a dar hambre, ¿verdad? Si usted habla mucho de otros temas, pues ese va a ser el resultado. Por lo mismo, si hablamos de fe, si hablamos continuamente de la fe, entonces, ¿qué va a pasar? Va a incrementar su fe. Hablemos de la fe. Hoy no hablemos de otras cosas, hablemos de la fe. Hablemos de creerle a Dios, hablemos de confiar en Dios, hablemos de seguir a Dios, porque eso es de fe, seguir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es de fe? Porque a Dios nadie lo ha visto. La Biblia dice: a Dios nadie lo vio jamás. Aún ni Moisés, dice que Moisés solo pudo ver las espaldas de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos ver a Dios con estos ojos físicos? Porque somos humanos, porque no estamos en un cuerpo glorificado, estamos en un cuerpo que se corrompe, un cuerpo que se va a morir, un cuerpo que se va a terminar. No está glorificado y por eso no podemos ver a Dios. Dice la Biblia que a Dios nadie lo vio jamás. Esto es entonces que ver a Dios, hablar de Dios es de fe. O hablar de cuestión del cielo y del más allá es de fe. ¿Por qué? ¿Por qué es de fe? Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra, entonces actuamos en fe. Todo lo que es de la vida cristiana es de fe. Por eso hablemos de fe. Hable de la fe a su familia, hable de la fe a su vecino, hable de la fe a sus compañeros de trabajo, hable de la fe. Y hablar de la fe es hablar de Dios, porque a Dios se recibe por la fe. Hablemos de la fe. Acá encontramos entonces en el libro de Proverbios estas palabras dichas por el Señor Jesucristo, por nuestro Dios. Dice: lo que hablamos tiene poder. Todo lo que hablamos tiene poder. Y esto ya lo escuchó usted en Proverbios 18, 21. La muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. La vida está en el poder de la palabra. Si usted expresa palabras positivas, esas palabras van a hacer efecto, porque usted está hablando de cosas buenas. Hablemos de fe. Si usted quiere incrementar su fe, hable de fe. No hable de cosas
que no edifican. No estemos hablando de cosas que no traen beneficio. Hablar de chistes, de bromas, de cosas. A veces hablamos hasta cosas que no son agradables a Dios, cosas que ofenden a Dios, palabras que no son agradables, porque dice la Biblia que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta delante de Dios en aquel día. Por eso hablemos palabras positivas, palabras correctas, palabras que agraden a Dios, palabras que exalten a Dios. Hablemos, porque nuestras palabras tienen poder. Si usted habla palabras negativas, eso va a suceder. Recuerdo en una ocasión, había un señor, él tenía problemas en casa, unos problemas un poco fuertes, y con problemas de esposa, de familia, y le dice a la esposa: me voy, ojalá me mate un carro. Y sabe, él salió de viaje, va en un bus, sale por la puerta de atrás, y cuando sale por la puerta de atrás, un carro venía con una velocidad excesiva, se lo pasó llevando. Las palabras que él dijo se cumplieron, porque él dijo: ojalá me mate un carro. Lo mató un carro, porque eso expresó. Pero usted no hable palabras negativas, hable palabras positivas. Hable palabras de bendición. Diga usted: Dios me va a bendecir en este viaje, Dios me va a acompañar, Dios va a estar conmigo, Dios me va a bendecir. Si usted expresa esas palabras, así será, porque dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Escoja usted, ¿qué quiere? Claro que sí, el bien, ¿verdad? La vida. Y por eso hablemos palabras poder, porque las palabras tienen poder. Las palabras que usted diga tienen poder. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de palabras de poder. Lo que hablamos trae aprendizaje. A través de escuchar, a través de hablar, aprendemos. Repetir un tema constantemente dice que se vuelve hábito. Si un tema, si uno repite o hace prácticas de algún concepto o alguna lección en la vida por 40 días hace lo mismo, dice que esto se vuelve un hábito. Si 40 días repetimos la misma frase, 40 días repetimos el mismo tema, esto se va a hacer un hábito. Por lo tanto, si hablamos continuamente de fe, esto va a llenar nuestro corazón y va a llenar a nuestra familia, porque se está hablando de palabras positivas. Hablemos palabras positivas, porque su boca tiene poder, sus palabras tienen poder. Eso dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la palabra, en el poder de la lengua. Hable cosas positivas. No diga: ay, peor si me va a ir mal, ay, peor si me voy a morir. No, eso no es lo que hay que hacer ahora. Hable palabras positivas y diga: yo estoy en las manos de Dios. Y si Dios quiere llevarme, pues yo estoy preparado para irme con Él. Pero no diga: ay, me voy a morir mañana, ojalá, no sé si me voy a morir. No, usted hable que Dios es misericordioso y Él lo va a guardar. No hable usted palabras negativas diciendo: ay, peor si me va a ir mal, hoy que voy a viajar a Huehuetenango, a Quetzaltenango, a Jutiapa, bueno, al Petén, dice que es peligroso y me va a ir mal. No, usted diga: Dios está conmigo, Dios irá conmigo. Si usted dice palabras positivas, así será, porque usted está expresando palabras de bien. Palabras positivas. Lo que hablamos produce aprendizaje. A medida que usted lo repite, a medida que usted repite ese tema le va a traer bendición a su vida. En segundo lugar, si queremos caminar con Dios y crecer en fe con Dios, tenemos que creer por la fe. Creamos por la fe. Creyendo por la fe. Abraham, dice Gálatas capítulo 3, versículo 6, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham
era un hombre creyente, un hombre que le creía a Dios. Y por eso dice la Biblia que Dios lo bendijo, porque él fue un hombre de fe, creyó. La fe, entonces, primero hay que hablarla. Segundo, hay que creerla. Porque no solamente hablar, hay que creer. Porque como dijo alguien, fulano dice palabras que ni él mismo se las cree. ¿Ha escuchado usted esos dichos, verdad? Fulano, tal persona habla tantas cosas que ni él mismo se las cree. Hay personas que hablan mucho, pero de eso mucho que hablan no tiene resultados positivos. Por eso entonces la fe hay que hablarla, creer en fe. Lo que hablamos hay que creerlo, creer de que yo lo que estoy hablando es porque tiene poder, porque yo estoy hablando de palabra de fe. La fe se activa por medio de oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuche con atención, dice que la fe se activa a través de oír la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios, lea la palabra de Dios todos los días, aunque sea un capítulo, aunque sea unos versículos, lea todos los días la Biblia y se dará cuenta de que la palabra de Dios va a llegar a su mente y va a llegar a su corazón. Por eso la fe se activa cuando actuamos en fe, cuando creemos en fe, cuando creemos por la fe. Primero que hablamos, luego creemos, entonces la fe se activa. La fe se va a activar a manera que usted hable. La fe se activa en la mente. La fe se activa aquí en la mente. Porque por eso dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que usted confiesa, así será. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La salvación está tan cerca de usted que solamente está desde la boca, desde su boca a su corazón. Solo crea y confiéselo. Y usted puede recibir la salvación cuando usted lo cree en su corazón y lo confiesa. La fe se activa en la mente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La fe se activa cuando nosotros hablamos de fe, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente. Hay que renovar su mente. Dice la palabra del Señor que en el libro de Romanos capítulo 12 dice, tenemos que renovar nuestra mente continuamente. Renovar nuestra mente, renovar nuestro espíritu, renovar nuestra conducta para que podamos vivir correctamente. Es necesario entonces ahora que cumplamos con este paso importante. Primero, hablar de fe. Y luego, creer por la fe. Y en tercer lugar, poniendo en acción la fe. Romanos capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Abraham, Dios dijo en la palabra que las cosas de Dios hay que creerlas como si fueran, hay que amar las cosas de Dios como que no son, como si fueran. La parte final de este versículo 17 de Romanos capítulo 4 dice que nosotros tenemos que creer la palabra y amar las cosas que no son como si fueran. Es decir, yo voy a creer aquello que no tengo como si fuera. En una ocasión yo creía algo, lo creí en mi mente, y cuando lo creí en mi mente, entonces esto se hizo realidad, porque se grabó en mi mente y luego llegó a mi corazón, y entonces se operó la bendición de haber creído lo que yo creí en mi mente y en mi corazón. Hermanos, amigos, personas que me escuchan hoy,
Hay que poner en práctica la fe y llamar las cosas que no son como si fueran. Llamar las cosas que no tiene usted como si ya las tiene y creer que usted va a recibir esto, por supuesto, haciendo su parte, haciendo el esfuerzo, procurando hacer cosas buenas, ¿verdad? Eso es así, poniendo en acción su fe. Abraham dice que puso en práctica la fe, porque Abraham era de 100 años cuando su esposa, que tenía 90 años, tuvo un hijo. Sara, su esposa, dice que dio a luz, concibió a los 90 años. Imagínese usted, esto no es como que para usted, para mi mente no cabe pensar, si ya nosotros sabemos que la edad de productividad es hasta cierta edad de 40, 45 años, pero ya arriba de 50 años, esto es un milagro solamente. Pero Abraham creyó a Dios en la fe, puso en acción su fe, puso en práctica su fe. Y por eso en la Biblia se le llama a Abraham, se le llama el creyente Abraham. En Gálatas 3:9 dice, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham era creyente, pero no creyente como muchos de nosotros que solamente decimos que creemos. La Biblia dice, ¿verdad?, que muchos creen. Y aún hay una palabra que usted ha escuchado, creer, hasta el diablo cree y tiembla. El diablo cree. Y esto es que el creer así, en forma vaga, en forma así, no solamente no de convicción, eso todos pueden creer. Pero Abraham era creyente de convicción, era creyente pero de veras. Dios quiere que nosotros seamos creyentes de convicción, porque somos hijos de Abraham por la fe. Y si Abraham es hombre de fe, nosotros tenemos que ser creyentes de fe, seguidores de fe. No solamente creer así vagamente, no, creer quiere decir creer con el corazón, creer pero profundamente, con convicción. Somos bendecidos con la bendición del Padre Abraham. Somos bendecidos por el Padre Abraham. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso le dijo Dios a Abraham. Así que por eso nosotros somos bendecidos, porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Mire qué bendición. Por eso nosotros, si somos de fe, somos descendientes o somos hijos de Abraham por la fe. Porque dice la Biblia que todos los que son de fe son hijos de Abraham, porque Abraham se le llama el creyente Abraham. Y si usted cree que Abraham es un hombre de fe, yo soy hijo de Abraham por la fe. Y entonces ahora, si soy hijo de Abraham por la fe, soy hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, soy bendecido, porque dice Dios, bendeciré a los que te bendigan. Y Dios quiere que usted sea bendecido ahora. Dios quiere que usted sea bendecido a través de todas las bendiciones que Dios quiere dar. Amigos, personas, oyentes que en este momento están escuchando en diferentes lugares, recuerde que caminemos con Dios en fe. ¿Cómo se puede caminar con Dios en fe? Hablando de la fe. Número 1. Segundo, creyendo por la fe. Y tercero, poniendo en acción la fe. Ponga en acción su fe. Si usted está ahora necesitando de ayuda, solo haga esas tres cosas. En primer lugar, hable de fe. Hable cosas buenas, cosas positivas. No hable cosas negativas. Segundo, crea por la fe. Crea que lo que dice la palabra es verdad. Y tercero, ponga en acción su fe.
Si usted necesita hacer algún negocio, no diga, pues Dios me lo va a traer. No, comience usted ahora creyendo por la fe. Si usted quiere hacer un trabajo, no diga, bueno, Dios me lo va a dar. No, actúe. Si usted quiere encontrar trabajo, pues vaya a buscar trabajo. No espere que a las 8 o 10 de la mañana va a ir a buscar trabajo. Sino temprano usted va a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque usted va con fe, creyendo que le van a dar ese trabajo. Pero que recuerde, hay que poner en práctica la fe. Hay que vivir la vida cristiana como Dios manda. Debemos caminar en obediencia a Dios. Yo le invito para que en este momento usted dé estos pasos para caminar con Dios. Recuerde, si usted habla de fe, usted va a crecer en fe. Si usted cree en la fe, usted va a aumentar su vida de relación con Dios. Si usted pone en acción su fe, usted va a ser una persona victoriosa, exitosa en todas las etapas de su vida, en todas las áreas de su vida, usted va a ser bendecido. Quiero orar por usted. Usted que tiene quizá desánimo o poca fe, yo quiero orar por usted para pedir bendición por su vida, para que Dios fortalezca su fe. Soberano Dios, en este momento oro por todas las personas que están escuchando esta palabra. Quizá algunos estén pasando por momentos difíciles. Yo te pido que fortalezca su fe, que fortalezca, Señor, su estado de ánimo. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor, ayúdales para que puedan siempre expresar palabras positivas. Puedan, Señor, poner en práctica la fe. Puedan, Señor, ahora más que nunca creer de que el único que puede resolver sus problemas es Dios. Yo creo en ese Dios, que es el Dios todopoderoso, y en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, clamamos a Dios el Padre para que las bendiciones de Dios sean derramadas en cada uno de las personas que hoy están escuchando esta palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén.